En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano de Bogotá, más de 155 años educando. Al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. A Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Hotel Ramada Santo Domingo, tu hogar fuera de casa. Hola, bienvenidos a En Tacones Televisión. Estoy desde la cabina de W Radio. Esta es la radio más importante de Colombia y yo diría que de Iberoamérica. Por aquí pasan todas las noticias. Vine hasta acá a entrevistar a uno de sus protagonistas, a uno de los periodistas más destacados de Colombia porque tiene una historia de vida fascinante y además está en el gusto de todo el mundo. Él es Juan Diego Alvira, un encantador personaje, gran periodista y gran ser humano. Quiero que me acompañen para que nos riamos un poco con esta charla tan amena con Juan Diego Alvira. No se vayan. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 155 años educando. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Aquí está, este churro de la comunicación y el periodismo colombiano, Juan Diego Alvira, que además compartimos un mismo maestro, don Darío Restrepo. El señor de las tirantas, Exacto. El mentor Darío Restrepo, uno de los más grandes periodistas de Colombia, Así es. pero con un impacto muy especial en televisión. Uy, sí, qué bueno escuchar eso, porque eso lo vamos a mandar a él para que se sienta orgulloso de los dos. Juan Diego Alvira es un periodista que la gente quiere mucho acá y se lo manifiesta de todas las maneras, en los medios tradicionales, en las redes sociales, porque tienes una manera peculiar y particular de decir las cosas, Sí. con tu histrionismo. Bueno, la gente sabe lo que estoy hablando, No, pero además estás ganando protagonismo continental y por eso estoy yo acá hoy. No, pero qué lujo, Exacto. qué emoción. Si no estuviera aquí. No, imagínate. Además que conozco República Me Dominicana. imagino. Conozco la Romana, que es una de las Ay. zonas más chéveres, bueno, Claro. espectaculares, naturalmente Santo Domingo Sí, yo soy y de todas Santo sus, Domingo. todas sus magias, Así sus es, locuras, así su es. parte histórica, tradicional, su comida, su gente encantadora, ¿Verdad que sí? histriónica también. Histriónica todo. Oye, tú eres un chico de Ibagué. Cuéntale Sí. a la gente qué es Ibagué. Ibagué es una ciudad capital de un departamento que en mi país se llama Tolima. Es un departamento relativamente pequeño, Uh-huh. vocación agrícola, principalmente arrocero, y pues Y musical. musical. La Sí. capital es precisamente llamada así, la ciudad musical de Colombia, porque Imagínate. allí, Los sobre todo los bambucos, Me ¿no? encantan. Los tríos, los pasillos, Sí. las serenatas. Ay, sí, ¿no? me encanta. Uy, si vieran las serenatas que yo di. De verdad, y cantas y todo. No. Con Bueno, lo churro que eres, no me sorprende nada. Yo sabía que me iba a divertir contigo. Eres tal cual te imaginé, así en persona, cariñoso, afectivo, descomplicado. Yo trato de ser lo que proyecto en los Así es, medios, auténtico. tanto en televisión como en, que creo yo que es al final parte de ese éxito. Así es. La gente, pues muchas veces no porque sea malo, ni bueno, ni regular, sino que pues prefiere es protegerse de su autenticidad. Sí. Y entonces encasillan lo cuadriculado, en las fórmulas, Bozudos, ecuaciones, todo en lo bozudo, rocosudo y Sí. no le das, se cohiben de reírse de sí mismo, todo, de hacer el exacto. oso. Así es. ¿Tú no tienes problema con eso? No, ya lo tengo, ya tengo en eso PhD. Es experta en hacer el oso. Juan Diego es experto en hacer Sí, de verdad que sí. He sido viral en más de una ocasión en los videos, en las Así historias, por eso, y bueno, y por muchas otras cosas más, ¿no? Así pero la verdad es que sí, me encanta. ¿Tú estudiaste aquí en Bogotá, periodismo, Sí. o allá en tu Ibagué del alma? Estando allá en Ibagué, en esa época todavía era muy restringido en Colombia el periodismo. Ujú. Solo era en Bogotá o en unas 2 o 3 ciudades más grandes Sí. que la de Ibagué. Y entonces, pues yo me vine, era más práctico para mí a Bogotá a estudiar comunicación social y periodismo. Y aquí me vine a vivir donde una tía y lo típico que la ocurre, ¿no? típico Sí, del que uno muchacho es de donde la pueblo. tía, el muchacho te de amo más provincia. ahora. ¡Qué lindo! Tal cual, provinciano Qué lindo, absolutamente sí, sí. de manga corta, que llegaba uno a aguantar frío acá, Calentando, calentando. Sí, me imagino. Tal cual, y llegaba uno y
y pues se sabía que era calentano, ¿no? Sí, se nota. Se notaba Hasta en el tumbado de caminar se nota que la gente es calentana. Sí, por Eso es supuesto, cierto. por su vestimenta y tal, pero yo ya era orgullosamente calentano. Sí. Y es más, me volví muy hincha del Deportes Tolima, fíjate tú, no de chiquito como pues debió haber sido, Sí. sino más bien cuando me vine a la universidad, como que se me despertó el arraigo por la tierra, Así por la es, región. el orgullo Ajá, provincial. el provincial, Qué bonito exactamente. es. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié, inicialmente empecé a estudiar en la Universidad de La Sabana y después terminé en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la Jorge Tadeo, como decía mi productor, exactamente. que él había estudiado contigo, Sí, para que nos acordaban. Sí. Él me llevaba como 3, 4 semestres. ¿Qué tal eso? Imagínate que mi primer trabajo fue justamente gracias a mi tía donde me vine a vivir. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo fue eso? Imagínate que en esa época no existía el mundo digital y nada de esas cosas. Y pues hicieron un concurso en un noticiero de televisión de la mañana. Ok. Mira las coincidencias, ¿no? Sí. Y dijeron, óiganme, mándennos videos, propuestas de cómo cubrirían el reinado nacional de la belleza, y al mejor video nos lo llevamos una semana a cubrir el reinado en Cartagena. ¿Y qué noticiero fue ese? Buenos días, Colombia. Y entonces, pues imagínate que en la casa de mi tía, en el apartamento, pues pedimos prestada una Video 8. ¿Tú sabes qué es eso? High 8. High 8. Que yo te llevo varios años, yo comencé primero que tú. Yo grabé viajes a Europa con una High 8. Imagínate. Y aquí entonces la camarógrafa era mi tía. Ay, no, pobre. Ella grababa la Video 8. Ay, pobre. Yo me puse la pinta así encorbatado y mi primita más pequeña, en la revista Cromos, que es donde salen las reinas en vestido de baño, hacía como una especie de chuleta. De chuleta, así, exacto, sí. De lo que acá se conoce como el gráfico que ponen, ¿no? Claro. Al lado del presentador. Entonces yo salía así, entonces yo decía, buenas noches, estamos aquí en el Hotel Hilton, no sé qué, en el Reinado Nacional del... Me la tomé con toda la seriedad del mundo. Entonces yo decía, sale a desfilar en vestido de baño la señorita a Cartagena. Entonces cuando decía eso, mi prima llegaba y me abría la bota. Y yo sus medidas. Video por ahí. Sabes que lo he buscado locamente, pero es que como eso eran esos casetcitos chiquitos, ¿se acuerda? Y sí, eso no. Y entonces yo decía, sus medidas son 90, 60, 58, es una de las favoritas, no sé qué tal. Lo mandamos. Sí. Y le ganamos a todo el mundo, que incluso había actores, sí, porque dijeron, no, es que nos impresionaba era pues la creatividad y la sencillez y la seriedad con la que usted se tomó el papel. Y me fui a cubrir Cartagena y ahí me dijeron, venga, queremos contratarlo en el noticiero. No me digas. Y me contrataron, pero claro que en calidad de pasante, ¿no? De practicante. Sí. Solo que ahí pues se cruzaba con la universidad y después finalmente me tocó, yo preferí seguir estudiando. Claro. Y también estando en la universidad me fui a Ibagué a hacer los reemplazos de los periodistas en Radio Sucesos RCN del Tolima. Y ahí cubrías... Y ahí cubría con grabadorcita también, así de esa, que con el cassette grande. Sí, por supuesto. Y me iba por la alcaldía, por la gobernación a conseguir noticias y después venía en cuartilla, máquina de escribir todavía. Con el de que se hundía el dedo y se quedaba pegada la tecla. ¿No? Sí. Y así escribía uno y era por cuartillas, ¿no? Y saque uno la cuartilla, una noticia, saque la cuartilla, y había que hacer 10 cuartillas por noticiero. Dele. No, pobrecito. Y ahí aprendí, mucho, fue mi primer contacto con la radio. Claro. Terminas la carrera. Termino la carrera, finalmente ¿te quedas en Bogotá? Sigo en Bogotá y ahí, fíjate tú, en cambio, lo difícil era conseguir el contratico ya de profesional, ¿no? Permanente. Hasta que me regalé 2 años trabajando en el diario El Espectador, imagínate, en prensa escrita. Pero yo sabía que... Tú con ese histrionismo, la prensa escrita, chillabas como, mejor dicho. Sí, porque tú eres muy de la radio y la televisión. Y yo sabía que eso era lo mío, pero era el chance para entrar a los medios. Había que hacerlo. Entonces yo lo que necesitaba era dar el salto a entrar a los medios. Claro. Y yo pensaba que fue finalmente como se logró y estuvo bien pensado, digamos. Sí. Yo dije, estando allá, pues uno hace las conexiones y los contactos. Así es. Y se dio, me fui a, pero mira que es que la vida yo siempre he sido muy agradecido porque uno todo lo que hace le sirve. Sí. Entré en El Espectador a hacer algo que yo odiaba, además. No había que economía. Tecnología en esa época. Tecnología. Pero eres bueno para la tecnología ahora. Hoy sí, hoy soy mucho mejor. Todavía me cuesta, pero soy mejor. Sí. Pero fíjate que eso me ayudó como a tener que aprender. Claro que entonces, sí. Me esforzó en 2 cosas que para mí han sido fundamentales. Porque fue en
cogerle cariño a la tecnología, Claro. por un lado. Como un aliado. Exacto. Y dos, a volver los temas tecnológicos muy de la gente. Sí, en ese lenguaje En ese lenguaje sencillo. imagino que Entonces era un reto y desafío con el que yo me devanaba los sesos permanentemente para Claro. poner el lenguaje súper especializado y Sí. técnico en las palabras sencillas de cualquiera. Entonces, pues eso me ayudó mucho precisamente a hacer eso, Sí. coger los temas complejos y Sí. aterrizarlos. Y además otra cosa genial, ¿Cuál? conocer el mundo. ¿Verdad? Sí, porque esa fuente de tecnología era la fuente en esa época más que nunca del boom de la plata. Así era. Entonces las compañías, a todos los periodistas que cubríamos tecnología, por ejemplo IBM le decía, oiga, queremos invitarlo a Nueva York. ¿Y te Entonces, llevaron? y me llevaron a Nueva York, No. nada menos a quedarme en el Marriott, monté en limusina, entré a ver a Aida en Pero Broadway, con conozco razón a el los... glamour, Claro, eso se ¿verdad? va pegando. Y entonces después que a Claro. Miami, después que a España, después que a Claro. Brasil, después que a Venezuela, después que a Ah, no, México. lo hiciste como después, era. y yo viaje por todo lado. Lo hiciste como era. Viendo a hacer coberturas de lanzamientos que hacían las empresas Sí. tecnológicas. Y además esa es la época, ¿te acuerdas del boom que hubo de las .com también? Claro que sí, las Que páginas eran web. las páginas web Claro, y toda esa punto incursión net, que hubo en el sí, internet, ¿no? Así es. Entonces, Óyeme, Juan Diego, pero tu entonces, historia es mucho más sí, interesante. Si quieres seguir viendo esta historia que me está contando este churro, no se vayan, ya volvemos. No te me vayas, ¿eh? no, aquí Vamos a seguimos. publicidad, regresamos de una vez. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Hotel Ramada Santo Domingo, tu hogar fuera de casa, y a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. De regreso con Juan Diego Alvira, este periodista colombiano que se destaca ya en el continente y por eso le caímos atrás y aquí lo tengo con nosotros en Tacones TV para nuestra revista especial. Juan Diego, ¿cuándo entras al grupo El Tiempo? El Tiempo con City TV fue tu gran plataforma, Claro, digamos claro. visual, porque lo que me estabas contando antes de tus viajes, eso fue en un medio bueno, pero Claro, el con otras periódico. ventajas. Claro, y en esa época era escrito y escrito, no existía el video no ni lo existía digital. nada lo digital. Pero en City TV, cuando Claro. tú entras, ahí es donde la gente empieza a ver a ese joven con ese carisma, Ujú, con ujú. esa gracia, con ese histrionismo, que te hace ganar premios Sí, de acuerdo, interesantes. de acuerdo. Además de los viajes, le sumes ahora la popularidad. Yo lo pago con él, me atropella. Divino. Pues Cuéntame imagínate cómo fue que, eso. pues estando ya en El Espectador, Sí, hago la conexión para irme a trabajar a este canal local de Bogotá, City TV. Cuando nace City TV. Cuando nace City TV, del periódico El Tiempo, Correcto. de la casa editorial El Tiempo, que es el periódico pues, de los más importantes del país. Yo también trabajo para el equivalente al Tiempo en mi país, Ah, el qué Listín bien. Diario. Ah, maravilloso. Es el Bueno, equivalente. pues aquí es El Tiempo. Exacto. Y empecé a trabajar en City TV y ese canal es un canal local. El Tiempo había comprado la franquicia Ujú. de un canal canadiense que se llama City TV Show. Así es. Ujú. En Toronto, en Ujú. Ottawa, es un canal local. Compraron la franquicia, es decir, el modelo, y lo aplicaron en Bogotá. Tal cual. Y es un modelo bastante disruptivo. Ujú. En esa época éramos los loquitos de City TV. Total, lleno de personas de la Sí, comunidad. de la comunidad, LGBT. rompiendo absolutamente el Totalmente. esquema. Y con ese Yo creo que eso director, para mí fue una cosa, una bendición, Claro que sí. porque iba muy acorde con mi estilo. Sí, claro que sí. Chico joven. Chico joven, disruptivo, que claro. quería hacer cosas distintas. Así era. Ajá. Y empecé a desarrollar el estilo desde ahí. Y con un maestro, bueno, fueron varios los directores, primero Juan Lozano, Ujú. y después llega el gran Darío Restrepo, Así el es. señor de las tirantas, así se le Total, conocía. Un caballero, así es. Un monstruo del periodismo televisivo, Sí. y un anchor, Así es. anchor de verdad. Total, que impresionaba Mm, muchísimo. exacto. Sí, sí, sí. Y City tenía una cosa además, y era que pues le daba a uno la libertad de hacer las cosas más con su autenticidad y espontaneidad. Le gustaba eso. Exacto. No era tan tradicional como Exacto, los era anteriores. romper lo cuadriculado, Así es. salirse de ahí, Así es. del encasillamiento. Y ahí empezaste tú Y ahí empecé, pum, 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 pum. presentando las noticias del mediodía, No, yo empecé de reportero. de reportero. De Ok. reportero cargaladrillos, así Sí. lo llamamos coloquialmente aquí Sí, en Colombia. Yo le digo cargacable. Cargacable, sí. Cable, sí, lleva cable. Y así empezó, ¿no? Realmente fue así. Ujú, Es más, yo tengo una historia simpática, porque bueno, yo empecé haciendo reportería ujú, y empecé a destacarme por mi estilo. claro. Porque, y no era que eso fuera el estilo City, era el estilo de Juan Sí, Diego, era tú. solo que era precisamente fuera de lo habitual. Hasta que un día faltó la presentadora del fin de semana y no había quien la reemplazara. La persona que lo hacía, algo no podía ese fin de semana.
Entonces yo como que oí al jefe, a Darío, que lo estaba hablando con Marta Lucía Ávila, que era en ese momento la jefe de redacción. ¿Qué hacemos? No sé qué. Y yo, perdón. Yo, pues. Atrevido siempre. Y al comienzo como que. Sí, claro. Al comienzo yo es como que. Sí. Y entonces, pero yo creo que le sembré la posibilidad hasta que al otro día o al siguiente día me dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer, hágalo usted solo el sábado, era un puente festivo, es decir, era el lunes festivo. Sí. Era todo el puente, el noticiero. Entonces me dijeron, hágalo el sábado, a ver, como diciendo, si el sábado le va catastrófico. Se regresa a su reportería a recoger cable. Y el sábado lo hice y me acuerdo mucho que en comerciales, Juan Diego, lo necesita, Darío, yo, miércoles. No veía que fue para llamarte la atención. Y paso yo, pues creí, ¿no? Y me dice, hermano, ¿sabe qué? No, espectacular, Juan Diego, quédese todo el puente festival del noticiero. ¡Qué bonito! Y ahí empecé mi carrera como reportero y como presentador. Después que tú sales de City TV, porque te gana el premio Catalina, que es el premio más importante de la televisión, te vas a Caracol Televisión. Exacto. Me llaman de Caracol, ¿no? Yo llego a Caracol pero entonces yo tuve una frustración muy grande en Caracol. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque Caracol al comienzo pues era, y lo es todavía, muy acartonado, ¿no? Es muy serio clásico, y es lo clásico. Y yo llegué a romper eso. Pues entonces yo llegué a subirme en los buses, yo llegué a hacer reportería, los presentadores no hacen reportería, por ejemplo. Yo sí. Y yo decía, pues es que mi escuela es de todo lo contrario, ¿no? Siempre vamos a ser reporteros. El mérito de ser presentador te lo da el que tú hagas reportería, pero no hacerla de vez en cuando. No. Como un hábito de vida. Es que es el hábito de hacer presencia tú en la pantalla, que la gente te vea presentando y haciendo reportería. Pero es que hay medios que no lo permiten, a mí me pasa también. No, exacto, y en Caracol el contrato, yo me acuerdo que a mí me decía presentador, ¿no? Y me pagaban, y a mí no me pagaban por hacer reportería. Entonces tú en la calle hacías tu reportaje, ¿y qué te decían tus jefes de Caracol entonces? Pues al comienzo chocaba, porque entonces yo era de los que, como estaba dateado, siempre aprendí a leerme, por ejemplo, todos los periódicos. Como un hábito. Como un hábito desde la universidad. Eso fue eso me lo inculcó hasta mi abuela materna, desde muy chiquito. Yo soy de los que se devora los periódicos. Y estás al día en todo. Estoy al día en todo. Se nota. Y siempre estoy dateado. Y el domingo, por ejemplo, me leo 20 periódicos. Todo intenso. Sí, soy intenso, sí, te lo juro. Y lo puedes preguntar a mi señora y a mi hija, que me dice, quiero que me cuentes de esas dos chicas de tu vida. Y entonces, entonces yo siempre participaba, yo siempre estaba súper dateado y investigaba y sabía que si íbamos a entrevistar a tal, yo estaba más dateado que quien fuera, que el mismo director del noticiero. Y entonces yo llegaba siempre dateado. Y entonces eso empieza a generar celos, por supuesto. Primero, porque exacto, que todo sobrado, que lo que se cree, campesinito. Sí, tal cual, ¿no? En serio, este pueblerino que se cree, este provinciano y tal. Y como venía con toda esa creatividad, yo siempre he sido muy autodidacta y propositivo. Entonces, yo llegué a inventar secciones, por ejemplo, en el noticiero. Entonces me inventé El periodista soy yo, por ejemplo. Todavía, de hecho, la pasan. Yo digo, hijo de pucha, todavía la pasan, increíble, no se ha renovado eso. El Echando lápiz, que inicialmente era Al tablero, pero nos demandaron por el nombre, porque existía esa sección no sé dónde, y en fin, terminó poniéndosele Echando lápiz. Esa también me la inventé yo. Y empecé, me acuerdo, con una pizarra y marcador. Solo que en esa época existía don Luis Calle, que era el vicepresidente operativo, que era un monstruo. De Caracol Televisión. Él es el que puso a Caracol Televisión, donde tú dices realmente, ¿no? Era el gran visionario del noticiero y del canal. Y entonces me dijo, no, Juan Diego, le voy a poner un tablero electrónico, desempolven por ahí uno que había para las elecciones. Para que tenga caché la cosa. Y entonces yo empecé a hacer unas cosas ahí, pues me cambió el tablero, me puso uno digital, todo chévere, eso. Y el estilo, yo saqué el noticiero a la calle, yo decía, pero ¿por qué no hacemos el noticiero desde un bus?
Claro, con la gente. Hice una vez el noticiero en la mañana desde un bus de Transmilenio, ¿puedes creerlo? Con la gente. Con la gente en vivo. Y yo por me imagino cómo se subió la audiencia. Claro, no. Y hicimos muy cercano el noticiero, de verdad. Y otros muchachos del mismo noticiero empezaron a replicarlo, al estilo Juan Diego, y yo me iba a las coberturas. Y como tenía, pues, ese amor por la reportería, pues siempre me salía bastante bien la puesta en escena al aire. Qué bonito. Sales de Caracol por una oferta para el Grupo Semana. Sí. Allá no nos queda tanto tiempo. Yo quiero que me reduzcas ahí un poquito esa parte. Ajá. Porque a la distancia uno vio como que no fue un buen salto, o sí lo fue, de Caracol a Semana. Digamos que si tú estás en Caracol, estás con Ferrari, ¿no? Un Ferrari. Un Mercedes-Benz, para ponerlo más exacto. Sí. Si vas a Semana, saltas a un, qué sé yo. ¿Twingo? a un Duster, ¿no? A un Duster. Exacto. Sin menospreciar. Yo ya venía siendo consciente de que había cumplido mi ciclo en Noticias Caracol. Okay. Y duré pensándolo mucho tiempo. Digamos que, además que yo era un poco rebelde, ¿no? Me salía de lo cuadriculado, entonces siempre estaba desafiando al poder, ¿no? Y a los directores, sí, exacto. Este es un mundo lleno de egos también, ¿no? Los directores. Pues, sí, terrible. Entonces, y teniendo problemas porque yo hacía cosas que realmente, pues difícilmente alguien se atrevería a hacer en televisión. Y empecé a decir, ya, yo necesito hacer otras cosas. Y yo, la verdad, quería dejar Caracol e irme a mis redes. Yo siempre he tenido la obsesión de tener mi propio negocio. De un periodismo bien libre. Bien libre. Y que me gane la vida por mí mismo. Sin tener que... Ese espíritu emprendedor. Sí, exacto. Sin tener que sobarle la espalda a nadie. A mí me da eso una pereza grande. Yo nunca he sido el más cercano a los jefes, nunca he sido lagarto, nunca le, ¿no? Respeto a quienes lo hacen, pues porque cada quien defiende lo suyo. Así es. Pero pues ese no ha sido mi estilo. Entonces, yo la verdad me iba a ir de Caracol a mis redes. A tus redes. Y son muy populares tus redes. Sí, y haces entonces... un buen trabajo ahí. Y quería hacerlo y decir yo, pues uno puede vivir de esto, porque he creído que ese es el presente, ¿no? Sí. Y el futuro, además. Así es. Y entonces yo dije, y piénselo, y lo hablaba con mi esposa y no sé qué. Y estando en esas, pues llega Semana. Entonces yo como que... venía también con ese cambio Semana a lo digital. Venía con ese cambio a lo digital, exacto. Ella venía ya hace un rato al frente de digital, pero a mí me lleva realmente es Gabriel Guiniski, ¿no? Entonces... en Caracol se murió además Luis Calle, que era quien me había llevado a mí a Noticias Caracol, y yo ya no tenía feeling con el director. Bueno, nunca lo tuvimos, la verdad, lo soportamos, pero como que nos soportábamos mutuamente. Con el director Juan Roberto Vargas. Sí. Has dado en el clavo, ese señor tiene el ego, pero allá arriba. Yo le pregunté una vez una cosa y me bloqueó. ¿Cómo? Lo digo públicamente, una noticia importante. No, me bloqueó totalmente. Yo soy la corresponsal dominicana, necesito una información, soy tan amable, y me bloqueó. Me dijo, estoy ocupado, y me bloqueó. Te lo digo como una anécdota, porque qué bueno que tú lo estás diciendo, porque así me siento mejor. No. Claramente en este medio, si tú eres mejor que el jefe, eso no. Es terrible. Es terrible, ¿no? Sí, son pocas las personas que ven eso, como en el caso de Don Darío, que te dio como un relevo, no como una competencia. Exacto. Eso es muy complejo, ¿no? Así es. Incluso me acuerdo mucho que Juan Roberto, cuando a mí me nombran director, el presentador de Caracol, a él lo nombran director de Caracol, él me dijo, yo no quiero que usted esté acá. Ay, caray. Así, delante de todo el mundo. Ay, gracias por contarme eso, Juan Diego. Y entonces, pero vivía Luis Calle, y Luis Calle era mi ángel guardián, era como él era el vicepresidente. Entonces me dijo, y me acuerdo que lo llamó a él, porque yo le dije, Luis Calle, es que me acuerdo con Roberto, cuando le nombran director, me dice, usted ya cumplió su ciclo acá. Y entonces yo pues subí donde el vicepresidente y le dije, oigan, me dicen que me están votando directamente. Y entonces, Luis Calle llama a Juan Roberto, ¿no? Y dice, oiga, ¿cómo así que usted está diciendo que apenas está empezando? Y entonces él dijo, no, yo nunca he dicho eso. Y lo encaré y
y él creo que nunca me perdonó eso, ¿no? Es exclusivo de lo que Juan Diego me está contando. Esa va a ser la promo de esta entrevista. Lo encaré. Estamos atacando a Juan Roberto Vargas. No. Noticias. Lo encaré y creo que él se acobardó y claro. dijo, no, yo nunca he dicho eso, pero claramente él lo había dicho. En semana no duraste mucho tiempo. Duré 5 meses. Solamente. Duré 5 meses en semana solamente y estando en semana aparece RCN. RCN. Es la competencia de Caracol en Colombia. ¿Y hoy muy en una gran desventaja. No, me ofrecieron. ¿Te ofrecieron? Me buscaron, me ofrecieron, me pusieron hasta sueldo. ¿Y dijiste que no? Y me hicieron renunciar a semana y quedé embalado. Pero quedaste en el aire. Quedé en el aire. Porque después cuando pues yo renuncio y supuestamente porque tenía lo de RCN, ¿qué pasa? En RCN me dicen, no, espérate, no me llames, yo te llamo. Ay, no me digas eso, Juan. Oye, pero le has pasado todo, cariño, ¿eh? Sí. Golpeado y todo. Claro, aunque no lo crean, a ese churro lo han golpeado. Sí, pero por supuesto, Claro. Entonces, ahí yo llegué a un momento de una encrucijada en mi vida. Claro que sí. Porque dije, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Mis redes. Claro. Entonces, como que me dijeron, ¿y acaso no era lo que usted quería? Como si hubiera dicho la voz divina, yo miércoles, sí, me tocó. En silencio puede pasar, ¿no? Y entonces imagínate pero yo soy muy grande, entonces yo estando ahí, empezaron a llamarme marcas. Y me llamó, me acuerdo, Mastercard. Imagínate la marca. Oye, queremos que hagamos una campaña por todo el año. Y yo... ¡Qué emoción! Y yo sin un peso. Eres un afortunado. Entonces me dicen, queremos que tú seas uno de los influenciadores, que hagas una campaña en tus redes. Y yo, maravilloso. Genial. O sea, con ese contrato aseguré lo de un año. Pero por supuesto, ocupado y con platica, mejor dicho. Exacto. Entonces, y empezaron a caerme más. Me di cuenta que la vida me estaba golpeando, pero a la vez me estaba diciendo, pero la decisión que tomaste es la correcta. Lánzate, sin miedo. Exacto. Sin miedo. Pero la decisión que tomaste es la correcta. Que después de eso me llama Canal 1. Sí. Entonces me dicen en Canal 1, venga, queremos que se haga un programa. Invéntese un programa usted que es como creativo y tal, y no sé qué, invéntese un programa. Muy chévere. Y entonces había una tecnología de realidad aumentada súper chévere que Canal 1 quería poner a prueba. Y me dijeron, mire, está esto, ¿qué se inventa con eso? Hágale. Y yo me soñé ahí, en tus aguas. En mi salsa. Claro que sí. Entonces cada vez me convencía más de que pucha, iba por buen lado. Así es, qué chévere. Y así empezamos, me acuerdo que de 0 audiencia, después pusimos un punto de audiencia en el horario más duro de todos, que era a las 7 de la noche, compitiendo con los otros noticieros, y logramos de 0 a 0 un punto de rating y 10 de share. Cuando los otros medios están estancados, no crecen más desde hace rato. Sí, nosotros subimos un punto en el canal sin tener la mejor, digamos, parrilla de todas. Sin tener respaldo. Sin tener una gran programación. Así es. Sumamos un punto y empezamos a vender. El canal empezó a tener también pues rentabilidad con el programa que estábamos produciendo y eso para uno es muy placentero hasta que, bueno, se da el chance de venirme a la W. Yo siempre he soñado trabajar con Julio Sánchez. ¿De verdad? Sí, es que a mí me ha parecido un tipo... Yo también lo sueño. Es irrepetible. Yo estoy enamorada de Julio Sánchez. Sí, es un tipo irrepetible. Ay, sí. Y creo que, tú no te imaginas, llevo mal contados, no sé, 6, 7, 8 meses menos aquí. De un año. Sí, menos de un año. Para mí Julio Sánchez es el mejor presentador de Iberoamérica. Sí, sin duda. Es decir, sin duda. Es un hombre que trasciende el continente. Sí. Y con esa gracia, ¿no? Es un fenómeno, o sea, es un tipo, tú no te imaginas lo que he aprendido yo. Y a mí me hacía falta trabajar con alguien de esa magnitud y nivel, porque yo me concentro es para aprender. Qué placer, de verdad que sí. Dámele un beso a don Julio de mi parte. Claro. Dile que quiero... Bueno, el beso no sé, pero que yo vengo y le trabajo un día a la semana gratis, que no tengo problema. Para escucharlo y estar cerca de él y aprender. Y a toda la W, que soy una fiel oyente, me levanto todos los días con la W a las 6 de la mañana. Qué maravilla. De hecho, me sirve para mi cotidianidad, para mi trabajo como corresponsal permanente en Colombia. La W es mi mayor fuente, quiero que sepas. Díselo a don Julio y a todos. Y tú también eres una de mis fuentes. Extraordinario, qué emoción y qué orgullo. Me ayudan con el trabajo. Dios te guarde. No, feliz de estar aquí. Por supuesto, para la gente de Tacones TV en República Dominicana. En Tacones TV, para el continente. Para toda Latinoamérica, América, porque pues realmente debe llegar una gran audiencia latina, me imagino, en los Estados Unidos. De Nueva York. Ok, bueno, pues para allá tenemos todos los rincones. Tú puedes creerla que una vez iba yo por
Times Square, ¿no? En la plaza ya caminando, y cuando, Claro. Juan Diego Alvira, Ay, y yo en Times Square, yo, claro, ¿quién me...? mira, Claro, no sé qué, yo, ya eres un periodista continental, Juan Diego, créetelo que por eso estoy aquí hoy. gracias, De verdad muy que bien, sí. feliz de Dios te estar aquí. guarde. Hermosa entrevista, más que entrevista, una conversación con este gran periodista, personaje queridísimo de Colombia, Juan Diego Alvira. Periodista, pero que más bien parece un compadre de la calle. Esto fue Tacones Televisión para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias, cariño. Ok, listo, Sara, chao.